El mensaje llegó al mediodía, mientras yo mezclaba azúcar glass con manteca para los mantecados. Mamá, ven en coche, te guardamos un lugar para la cena de Navidad. Era la voz escrita de mi hija Leire, cálida y despreocupada, como si el año pasado nunca hubiera existido, como si nunca hubiera pasado la Nochebuena sola, en mi piso de Cuenca, escuchando los villancicos de los vecinos a través de la pared. Sentí un nudo en la garganta que era mitad alegría, mitad alivio. Por fin volvería a ser parte de la familia. Me limpié las manos en el delantal y respondí: claro, hija, prepararé algo para llevar. El resto de la tarde fue un torbellino de actividad. Horneé los mantecados con la receta de mi madre, esa que Leire siempre decía que olía a infancia. Preparé bandejas de rosquillas y cortadillos de almendra, y en la mesa del comedor envolví regalos para cada nieto con papel dorado que había guardado del año pasado. A cada paquete le até un lazo rojo y le puse una pegatina con su nombre escrito a mano, porque siempre he creído que los detalles pequeños son los que demuestran el cariño verdadero. Cuando bajé al garaje para cargar el coche, me encontré con don Gregorio, mi vecino del segundo. Me miró con curiosidad al ver tantas bolsas y cajas en mis manos. «¿Se va de viaje doña Eulalia a Madrid?», respondí con una sonrisa. «Mi hija me espera para la cena de Navidad». Él frunció ligeramente el ceño. «El año pasado no la vi marcharse. Seguro que este año la esperan», reí para disimular el leve pinchazo en el corazón. «Claro que sí, don Gregorio. Esta vez todo está arreglado». Pero mientras cerraba el maletero, su comentario se quedó flotando en el aire frío del garaje. Lo aparté de mi mente. No iba a permitir que nada arruinara la ilusión que había recuperado. Encendí el motor de mi viejo Corsa y mientras salía a la calle, las luces navideñas del barrio titilaban como si guiñaran un ojo cómplice. El viaje a Madrid era largo, pero mi corazón latía rápido con la esperanza de una noche distinta de risas y abrazos que creía perdidos. Apreté el volante con manos temblorosas, sintiendo que cada kilómetro me acercaba al calor familiar que tanto había extrañado. No imaginaba que la ilusión que llevaba en el maletero pesaba más que cualquier equipaje, y que pronto, muy pronto, esa ilusión se convertiría en un frío que no venía del invierno. El reloj del coche marcaba las 6 cuando doblé la última rotonda de Pozuelo. Las casas estaban iluminadas como en una postal, guirnaldas blancas, en las fachadas renos luminosos, en los jardines estrellas que parecían colgar del cielo. Mi corazón dio un salto al ver el chalet de Leire con su tejado recién pintado y un árbol enorme brillando tras la ventana del salón. Aparqué frente al garaje con cuidado de no bloquear la entrada. Apagué el motor y me quedé un segundo escuchando el silencio. Solo se oían mis propios latidos. Tomé la primera bandeja de mantecados y el paquete con el juego de construcción para mi nieto pequeño. Caminé hasta la puerta con paso emocionado. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Fruncí el ceño, convencida de que tal vez no habían escuchado. Volví a tocar, esta vez más largo, mientras buscaba el móvil en el bolso. Marqué el número de Leire. 1, 2, 3 tonos y su voz automática. «El buzón de voz está lleno. Inténtelo más tarde». Una corriente de aire helado me hizo estremecer. Volví al coche por otra bandeja y regresé a la puerta. Me quedé de pie unos minutos que se hicieron eternos, sintiendo cómo el frío de diciembre me atravesaba el abrigo. Las luces navideñas del porche parpadeaban en silencio, burlonas, proyectando sombras que parecían reírse de mí. Miré la calle. Ni un coche nuevo llegaba, ni un vecino se asomaba. Solo yo, mis regalos y la ilusión que empezaba a pesarme en el pecho. Finalmente me senté en el escalón de cemento abrazando mi bolso como si fuera un salvavidas. La acera estaba helada. El frío se filtraba por mis rodillas artríticas, pero no podía moverme. Tenía miedo de que justo en ese momento abrieran la puerta y yo no estuviera allí para recibir el abrazo que llevaba esperando todo un año. Saqué el móvil otra vez, encendí la pantalla y vi mi reflejo débil en el cristal, un rostro cansado iluminado apenas por las luces titilantes del jardín. Respiré hondo intentando convencerme de que habría una explicación. Pero mientras el cielo se oscurecía y mi cuerpo temblaba, sentí que algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse.
Y entonces, una notificación iluminó la pantalla de mi teléfono anunciando que algo estaba a punto de cambiar. El sonido de la notificación me hizo dar un respingo. Saqué el móvil del bolsillo con dedos entumecidos, esperando ver un mensaje de Leire, una disculpa, una explicación. Pero lo que iluminó la pantalla fue un icono rosa Instagram. Con el pulgar tembloroso abrí la app. Ahí estaba la foto. Leire radiante con un vestido verde que no le había visto nunca, alzando su copa de vino junto a su marido. A su lado los niños sonreían vestidos de gala, con mejillas sonrosadas por el calor del salón. Y detrás de ellos, la mesa un mantel blanco, bordado velas encendidas, 8 sillas ocupadas. 8. Ni una más. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. El pie de foto era una puñalada: Nochebuena perfecta, familia completa. Familia completa. Como si yo nunca hubiera existido, como si mi lugar ese que me habían prometido fuera un invento para mantenerme tranquila, para que horneara mantecados y condujera horas con el corazón lleno de ilusión. Las lágrimas me nublaron la vista. Cerré los ojos intentando recordar todos los momentos en que había estado ahí para ellos. Las madrugadas cuidando a Leire cuando tenía fiebre. El préstamo que salvó a Tomás de perder su coche. Las noches preparando disfraces para los festivales del colegio sin que nadie más moviera un dedo. Todo eso se derrumbaba con un simple clic, con esa imagen que gritaba: la verdad que me negaba a ver, yo no formaba parte de su familia. No como ellos decían. Era un apéndice útil solo cuando había que resolver un problema o firmar un cheque invisible de sacrificios. El frío ya no era lo que más dolía. Era el hueco en el pecho, ese vacío que ni el abrigo ni los guantes podían cubrir. Me abracé a mí misma sintiendo que algo se rompía de manera irreversible. El ruido lejano de unos cohetes de Navidad me hizo abrir los ojos. Miré la calle desierta, la puerta cerrada y la pantalla del teléfono apagándose poco a poco. Me puse en pie con las piernas rígidas. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía seguir sentada en aquel escalón, mirando una puerta que jamás se abriría. Unos minutos después, el rótulo luminoso de un hostal barato apareció al final de la calle, y supe que ahí pasaría la noche. El neón del hostal parpadeaba como un latido cansado cuando aparqué el coche en la cuneta. No había recepcionista, solo un timbre y una voz somnolienta que me dio una llave sin mirarme a los ojos. La habitación olía a desinfectante barato mezclado con humedad antigua. Dejé las bandejas de mantecado sobre la mesilla, como si fueran restos de un naufragio. Me senté en el borde de la cama, escuchando el zumbido del tráfico de la M30 a lo lejos. Mis manos temblaban, no sabía si por el frío o por la rabia que me empezaba a quemar por dentro. Entré al baño diminuto, encendí la luz amarillenta y me miré al espejo manchado. Allí estaba yo, el cabello gris desordenado, los ojos hinchados de lágrimas que ya no salían. Me pregunté en voz baja, con un hilo de voz que apenas reconocí: ¿cuándo dejaste de existir, Eulalia? Me aferré al lavabo como si pudiera sostener mi vida con las manos. Los recuerdos se agolparon sin permiso. El día que firmé la hipoteca, para que Leire tuviera la boda de sus sueños mientras me decía que algún día te lo devolveré, mamá. La tarde en que Tomás llegó con la cara pálida porque su negocio se hundía y yo le entregué mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Las horas infinitas cuidando a mis nietos, corriendo tras ellos por el parque, preparando meriendas y cosiendo disfraces. Siempre con una sonrisa, aunque nadie dijera gracias. Me tumbé sobre la colcha áspera y cerré los ojos escuchando los coches pasar como un río lejano. El dolor no me dejaba dormir. Era una mezcla de vacío y vergüenza, como si la vida entera me hubiera puesto un espejo delante para mostrarme que todo mi amor había sido usado, nunca celebrado. En algún momento de la madrugada, mientras el frío se filtraba por la ventana mal sellada, sentí que algo dentro de mí se apagaba. Era la última chispa de inocencia que aún creía en promesas familiares. Al amanecer decidí que no volvería a sentarme en un escalón esperando cariño que nunca llega. Encendí el coche, tomé la carretera hacia Cuenca, y en ese silencio nació la primera semilla de mi rabia.
El regreso a Cuenca fue un viaje largo y silencioso. No puse música ni encendí la radio. Solo escuchaba el ruido del motor y mis propios pensamientos dando vueltas como hojas secas en el viento. Cuando aparqué frente a mi portal, sentí que mi piso con sus paredes amarillas y su olor a canela era el único lugar en el mundo donde todavía existía. Subí las bolsas de regalos sin abrir y las dejé sobre la mesa del comedor. Ni siquiera tenía fuerzas para desatar los lazos rojos. Fui directa al escritorio donde guardo mis carpetas y por primera vez en años me atreví a abrir mis cuentas. Ahí estaba la verdad, en blanco y negro, transferencias mensuales al Leire, para los niños, pagos de libros universitarios, para Tomás adelantos, para reparaciones, préstamos que nunca regresaron. Sumé las cifras con una mano temblorosa. En 10 años había entregado casi 200.000 euros a mis hijos, euro tras euro, como si cada transferencia fuera un boleto de entrada a un cariño que nunca llegaba. El sonido de mi móvil me sobresaltó. Era un audio de Leire. Lo escuché con el corazón encogido. Mamá, pensábamos que vendrías el 25. Si quieres, pásate mañana. Los niños te extrañan. Su tono era ligero, como si dejarme en la calle el 24 hubiera sido un simple malentendido sin importancia. No había disculpa. No había vergüenza. Solo la comodidad de quien sabe que siempre perdonaré. Me quedé mirando la pantalla viendo su nombre parpadear. Durante 40 años, mi instinto habría sido responder al instante, sonreír, aunque doliera correr para asegurarme de que todo siguiera en paz. Pero no esta vez. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. El silencio que siguió no fue vacío, fue nuevo. Era pesado y extraño, pero al mismo tiempo cálido, como si un hilo invisible que me mantenía atada empezara a aflojarse. Respiré hondo, escuchando solo el tic-tac del reloj y mi propia decisión creciendo dentro. Por primera vez en mi vida elegí no contestar. Y en ese silencio sentí que algo dentro de mí despertaba, como si una puerta interna, que había estado cerrada durante décadas, comenzara a abrirse hacia la siguiente verdad que estaba a punto de descubrir. 2 días después de mi regreso, llamaron a mi puerta. Era Inmaculada, mi vecina del tercero, con su chaqueta de lana y una expresión de incomodidad en el rostro. «Eulalia, ¿tienes un momento?», preguntó bajando la voz. Asentí y la invité a pasar. Se sentó en la mesa del comedor y sacó su móvil. «No sé si debería enseñarte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo». En la pantalla apareció un grupo de WhatsApp que no conocía, Mamis, del Cole 50+. Ahí estaba el nombre de Leire y justo debajo su mensaje: «Mi madre es agotadora, pero es cómoda como niñera gratis. Es nuestra nana familiar». Sentí un latigazo en el estómago. Leí y releí esas palabras como si mi mente se negara a aceptarlas. Agotadora. Nana familiar. No madre, no abuela, no mujer que ha dado todo. Un recurso gratuito, un mueble útil. Me quedé en silencio mientras Inmaculada tocaba mi mano. «Lo siento, Eulalia». Me dolió leerlo. Asentí, pero apenas la escuchaba. Dentro de mí la rabia y la tristeza se mezclaban como agua y aceite hirviendo despacio. Cada recuerdo de sacrificio, cada euro entregado, cada madrugada cuidando a sus hijos, ahora tenía un nuevo nombre, utilidad. Cuando Inmaculada se fue, fui directa a mi cajón donde guardaba la cartilla del banco. Me puse el abrigo y caminé hasta la sucursal de la esquina. La gerente me saludó como siempre, sin imaginar que esa mañana sería diferente. «Doña Eulalia, ¿quiere hacer las transferencias habituales?». No respondí con la voz más firme que había tenido en años. «Quiero cancelarlas todas». Firmé los papeles sintiendo que cada rúbrica era un acto de liberación. Los pagos automáticos a Leire, a Tomás, a las colegiaturas, desaparecieron con un sello del banco. Por primera vez en mucho tiempo mi dinero sería mío y mi vida también empezaba a serlo. Esa noche, al volver a casa, el silencio ya no dolía tanto. Había una fuerza nueva en mi pecho, una certeza que crecía. Si querían algo de mí, a partir de ahora, tendría que ser respeto, no dependencia. Y esa decisión fue la chispa que encendió el camino hacia el inevitable enfrentamiento. El timbre sonó una tarde de sábado largo y estridente, como si quisieran arrancar la puerta.
Al abrir encontré a Leire y Tomás juntos con los brazos cruzados y caras tensas. Entraron sin esperar invitación, ocupando mi salón como si fuera un tribunal improvisado. «Mamá, tenemos que hablar», empezó Leire con ese tono autoritario que usaba desde que tenía 20 años. «Te estás comportando de manera susceptible». Tomás asintió, como si hubieran ensayado la escena. «Y dramática». Era solo una confusión con la cena. Los observé en silencio mientras mi corazón latía con fuerza. Caminé hasta la mesa del comedor y con manos firmes coloqué allí la foto de la mesa de Navidad que había impreso y todos los recibos de transferencias que había guardado durante años. Confusión. Mi voz salió más clara de lo que esperaba. Aquí está la mesa con 8 sillas todas ocupadas. Aquí están los más de 190.000 euros que he entregado a lo largo de 10 años. ¿Confusión o conveniencia? Leire intentó sonreír nerviosa. «Mamá, eso no significa nada». «Significa todo», la interrumpí, sintiendo cómo la voz que llevaba décadas dormida despertaba. «He sido vuestra niñera, vuestro banco, vuestra sombra. Y aún así, me dejasteis en la calle en Navidad». El silencio cayó pesado en la habitación. Tomás bajó la mirada, pero Leire apretó los labios, incapaz de ceder. Por primera vez en mi vida sentí que no iba a temblar ante sus gestos de desaprobación. «Se acabó», dije finalmente. «Esta casa es mía. Mi paz es mía. Y no volveré a permitir que la pisoteéis». Se miraron entre ellos desconcertados, sin la respuesta automática que siempre habían esperado de mí. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Fuera. Ellos salieron con pasos pesados, cargando por primera vez con su propio silencio. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella, respirando hondo, sintiendo que el eco de mi voz todavía vibraba en las paredes. Esa noche, por primera vez en décadas, mi casa me pareció realmente mía, y el silencio fue el preludio de una paz que apenas empezaba a descubrir. Al día siguiente, mi casa se llenó de un silencio nuevo, distinto al de otras veces. No era el silencio del abandono, ni el que te aplasta en días de tristeza. Era un silencio limpio que solo rompía el tic-tac del reloj de pared que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario. Por primera vez en años, ese sonido no me parecía un recordatorio del tiempo perdido, sino el compás de una vida que volvía a ser mía. Esa semana decidí hacer algo que nunca había hecho: comprarme flores solo para mí. Entré en la floristería de la esquina, la misma donde tantas veces había pasado sin detenerme, pensando que gastar en flores era un lujo innecesario. Elegí un ramo de tulipanes naranjas y una orquídea blanca que parecía brillar bajo la luz de la tienda. El florista me sonrió mientras envolvía la maceta. «Se nota que son para alguien especial», dijo. «Sí», respondí, «para mí». En el mercado compré libros usados y un paquete de té con aroma a vainilla. Volví a casa con la bolsa llena de pequeños tesoros y sentí que cada objeto era una semilla de mi nueva vida. Desayuné al día siguiente con la ventana abierta, viendo cómo el sol de invierno acariciaba los geranios del balcón. Una taza de té, un mantecado, de los que había horneado para otros, y un libro abierto sobre la mesa. Así empezó mi ritual de disfrutar mi compañía sin culpa. Animada por ese impulso, caminé hasta el casco antiguo de Cuenca y me inscribí en un taller de pintura. La profesora, una mujer de cabello rizado y manos manchadas de óleo, me entregó un pincel y dijo: «Aquí no hay edad, solo ganas de crear». Cuando la primera pincelada manchó el lienzo, sentí algo que no sentía desde niña: ligereza. Aquella noche, al volver a casa, encendí una vela en la mesa y miré mis flores nuevas. El silencio de mi hogar ya no era un vacío, era un refugio que yo misma había elegido. Y en esa calma, mientras el aroma a vainilla flotaba en el aire, supe que mi vida estaba lista para recibir algo inesperado que pronto llamaría a mi puerta. Una tarde de jueves, mientras regaba la orquídea que había empezado a brotar, escuché unos pasos rápidos por el pasillo y un golpe suave en la puerta. Al abrir encontré a Violeta, mi nieta mayor, con su mochila colgada y una bolsa de pan caliente en la mano. «Abuela», susurró antes de abrazarme con fuerza. «Hiciste bien. Ellos nunca te valoraron.
Sentí que algo se aflojaba dentro de mí. La abracé sin contener las lágrimas que esta vez eran de alivio. Pasamos la tarde juntas en la cocina preparando bizcochos y empanadillas, como en los tiempos en que ella era una niña y se subía a la silla para alcanzar la encimera. Reímos mientras le enseñaba a hacer nudos perfectos en las trenzas de masa. Violeta sacó el móvil y dijo entre risas: «Abuela, tenemos que abrir un perfil para tus recetas. El mundo tiene que probar tus mantecados». Entre fotos y harina en la cara, sentimos que el tiempo recuperaba algo que nunca se había roto entre nosotras, el cariño sin condiciones. Al despedirse, me besó la frente y prometió volver el fin de semana para seguir cocinando. 3 días después, fue Leire quien llamó al timbre. Sus ojos estaban rojos y su voz temblaba de falsa suavidad. «Mamá, podemos volver a la normalidad, ¿verdad? Los niños te echan de menos». La miré con calma. «Yo ya tengo mi normalidad, Leire». Ella frunció el ceño sin entender. «Mi puerta siempre estará abierta para el amor continúe, pero no para el abuso». No discutí, no levanté la voz. Solo cerré la puerta despacio, sintiendo que el peso que había cargado por décadas no me pertenecía más. Me giré hacia mi mesa, donde la orquídea florecía, y el olor a bizcocho recién hecho llenaba la casa. En ese instante comprendí que la mejor venganza no era gritar ni reclamar, sino vivir feliz sin ellos, libre de cadenas invisibles. Y esa noche, mientras escribía en mi cuaderno de recetas junto a la ventana, empecé a soñar con un viaje que siempre había pospuesto y que por fin estaba dispuesta a hacer realidad. 6 meses después de aquella Nochebuena que me rompió por dentro, estaba sentada en un banco del Paseo de la Concha, con el viento marino acariciándome el rostro. Había llegado a San Sebastián, en un tren temprano sin prisas y sin nadie que esperara nada de mí. El sonido de las olas contra la orilla era distinto a cualquier silencio que hubiera escuchado en mi piso. De Cuenca no pesaba, no hería, solo acompañaba. Caminé por la arena húmeda, dejando que el agua helada me rozara los tobillos, y sentí que cada paso era una despedida a los años de ser invisible. No llevaba maletas de obligaciones ni regalos para comprar afectos. Solo mi bolso ligero y un cuaderno en el que había empezado a escribir mi historia. Esa noche cené en el Casco Viejo en una taberna pequeña que olía a mar y a pan recién horneado. Pedí pinchos de bacalao y un vaso de chacolí y levanté la copa hacia mí misma, brindando en silencio por mi nueva vida. Mientras masticaba despacio, mi móvil vibró. Era un mensaje de Violeta, una foto de su primer proyecto de arquitectura, una maqueta preciosa de líneas limpias y luz. «Mira, abuela, lo terminé. Gracias por creer en mí». Sonreí sintiendo que la cadena que me unía al pasado se transformaba en algo más ligero, un lazo de cariño verdadero. De regreso al hotel escribí en mi cuaderno con la letra firme que había recuperado en estos meses. A los 74 años descubrí que mi lugar no estaba en su mesa, sino en mi propia vida. Cerré la libreta y miré por la ventana hacia el mar iluminado por la luna. Por primera vez en décadas sentí que el mundo era grande y mío, y que el viaje que acababa de empezar apenas era el prólogo de todo lo que me esperaba.